¿Quién ha recibido algo? Amén. Bueno, vamos a ir cerrando hoy. Y a mí siempre me gusta orar antes de empezar. Sé que ya hemos orado el día de hoy, pero vamos a entregarle este tiempo a Dios. Creo que este mensaje es algo que Dios viene trabajando conmigo. Yo creo que por ahí hace 2 meses, pero no sabía que lo iba a predicar hoy hasta hace como una semana. Pero creo que Dios tiene algo preparado para nosotros y quiero que dispongamos nuestro corazón a que Él nos hable, a que nos ofenda y que realmente podamos escuchar su voz esta tarde. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hablado durante las enseñanzas que hemos tenido, Señor. Gracias porque tú ya has hablado a nuestro corazón, Señor. Tú ya has venido hablando y revelando nuevas facetas tuyas durante estos 2 días, Señor. Pero en este momento ponemos una demanda más y es escuchar más. Señor, queremos que tú hables, que tú reveles cosas que no hemos visto. Señor, sacúdenos con tu inmensidad, sacúdenos con la hermosura de quién eres tú, Señor, y que realmente nuestro corazón se vea confrontado con tu belleza durante esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis chicos de Semilla saben por qué nos reímos. Es que ahora todo el mundo hace amén. Entonces vamos a arrancar. Les voy a dar el título de una vez, sin rodeos. El título de la enseñanza es Temor Reverente. Temor Reverente. ¿Y cómo llegamos acá? La verdad, yo vengo meditando en este tema hace rato. Digamos que creo que todos hemos escuchado ese término, digamos, en el ámbito cristiano, el temor de Dios, ¿cierto? Pero creo que vivimos en una sociedad que de pronto lo que ha hecho es redefinir esto como algo completamente negativo, ¿cierto? Uno diría como, pero es que uno no debería temer a Dios. De pronto uno dice eso como que no cuadra, como que no cuaja, ¿cierto? Pero realmente es un término bíblico y hay mucho trasfondo detrás que si nosotros logramos entender esto de la manera correcta, puede drásticamente cambiar nuestra vida. Y para mí, cada vez que yo tengo que enseñar, y creo que todos los predicadores lo sabemos, cada vez que uno debe enseñar, uno primeramente es transformado por lo que está aprendiendo. Y les puedo decir y dar fe de que a mí esto me ha sacudido. Esto realmente ha transformado mi manera de ver a Dios y ha sacudido mi entendimiento de Dios. Quiero que vayamos juntos a Proverbios 9, versículo 10, y vamos a leerla de la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Lo vamos a volver a leer juntos. El temor de Dios es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces estamos viendo que se nos está planteando una cosa, el temor de Dios. Y dice que este es el principio de la sabiduría. Hemos hablado durante las sesiones de la pureza desde diferentes facetas y de pronto muchos han dicho como, ok, pero ¿y cómo vivo una vida en pureza? O sea, he escuchado todo y llegamos a esta culminación de ahora cómo lo pongo en práctica, ¿cierto? Y acá nos está hablando de que el temor de Dios es la base de toda sabiduría y que el resultado de conocerlo a Él, o sea, si yo poseo el temor de Dios, el resultado automático va a ser buen juicio. Eso quiere decir la capacidad de discernir y juzgar bien. Nosotros, como mencionaba la pastora esta mañana, a veces fácilmente nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y cuando nuestras emociones están a tope, es muy difícil tener buen juicio de las situaciones. Entonces, quiero arrancar ahí, pero vamos a ir a otros 2 versículos. Proverbios 14, 27. El temor del Señor es la fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. El temor de Dios es la fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Y Proverbios 15, 33, la voy a leer de la amplificada, está traducida. El temor reverente del Señor, eso es, adorándolo a Él y considerándolo realmente maravilloso. Es la instrucción para la sabiduría, es el punto de partida y su esencia. Y antes que el honor viene la humildad. Entonces acá vemos, ok, el temor reverente no es algo a lo cual huirle. La Biblia no lo está mencionando vez tras vez tras vez y no lo está amarrando con resultados, ¿cierto? Entonces lo que les decía, de pronto ahorita estamos diciendo, ok, ya escuchamos todas las enseñanzas, ¿qué vamos a hacer al salir de acá?
¿Qué va a pasar cuando llegues a tu casa esta noche? ¿Qué va a pasar cuando mañana te levantes? ¿Qué va a pasar cuando entres a tu trabajo la semana entrante, a tu colegio, a tu universidad? ¿Qué va a pasar? Y creo que esta es la base que nos va a catapultar a una vida radical como la que hablaba John David anoche. Porque como les mencionaba esta mañana, creo que a veces nos hemos centrado mucho en la gracia sin entender el temor reverente de Dios. Y la cosa es que no es la una o la otra, pero van de la mano. ¿Eso qué quiere decir? Tú no puedes amar a Jesús realmente sin llegar a una revelación del temor reverente de Dios. No puedes tener la una sin la otra. Entonces, antes de que me sigan haciendo carita de asustados de qué va a decir Ani, vamos a ir a definir qué es temor. Entonces, el temor en la palabra hebrea es yirá. En hebreo no se refiere a estar aterrorizado o querer huir de él. Cuando se aplica a Dios, yirá pierde su sentido de pánico y adquiere el asombro profundo, respeto y sumisión. Es la conciencia humilde de que uno está en la presencia de un ser absolutamente santo y poderoso. Entonces, voy a volverlo a leer. Cuando se aplica a Dios, yirá pierde su sentido de pánico y adquiere el de asombro profundo, respeto y sumisión. Entonces, cuando estamos entendiendo qué es el temor de Dios, no estamos hablando de tenerle miedo a Dios. Estamos hablando de una conciencia de la inmensidad de Dios, una conciencia de que estamos ante un ser increíble, ante el omnisciente, el todopoderoso. No es una, como hablaba John de ayer, una pequeña estatua, un pequeño ídolo que tenemos en la casa. Estamos hablando del Dios del universo. Y el temor en la Biblia se define de esa manera. Entonces no estamos hablando de pánico. Yirá es la emoción que sentimos cuando la grandeza de Dios se revela ante nuestra pequeñez. Entonces, yirá es la emoción que sentimos cuando la grandeza de Dios se revela a nuestra pequeñez. Entonces, cuando tú y yo nos comparamos con Él, que decimos, Él es inmenso. ¿Alguno ha ido al océano, al mar? ¿Alguien aquí? ¿Alguien le gusta meterse al mar? Ok, bien. A mí también me encanta ir a la playa. Confieso que le tengo mucho respeto al océano, porque entiendo la inmensidad del océano. Ahora, eso no produce en mí el hecho de que yo no quiera acercarme a la playa, pero yo entiendo que hay profundidades del océano que no conocemos, ¿correcto? En la inmensidad de Dios debemos entender, Él es profundamente hermoso. Él es profundamente maravilloso. Y a veces perdemos de vista en nuestro diario vivir esta inmensidad del Dios al que estamos conociendo. Y que lo loco también es que en su inmensidad podemos conocerlo. Gracias a la sangre de Jesús tenemos acceso a Él de manera libre. Entonces, un poco de historia, ¿cierto? Antes de que Jesús muriera en la cruz, había todo un protocolo para poder entrar en la presencia de Dios. Y solo una persona podía hacerlo al año, y era el sumo sacerdote. Tenía que entrar por el atrio exterior, entrar al lugar santo y después ingresar al lugar santísimo. Quiero que pongamos esto en perspectiva, y es que a esos sumos sacerdotes se les amarraba una cuerda en el pie, que tenía una campanita, ¿cierto? ¿Por qué creen que era eso? Porque si ellos no estaban en el lugar correcto, podían caer muertos ante la presencia de Dios. Y como nadie más podía entrar, la única manera de sacarlos era con una cuerda. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, creo que esto genera un poco de peso, más como en, ok, estamos hablando de un Dios inmenso, de un ser todopoderoso. Y la cosa es que con la sangre de Jesús viene esa gracia que te permite a ti y a mí entrar con libertad. El problema es que en nuestra cultura hemos pisoteado esa sangre y abusado de ella. Como ahora la entrada es gratis, ya nadie la valora. Como ahora la entrada es gratis, está bien tener lugares escondidos donde no permitimos que Dios trabaje. Como ahora es gratis, toleramos el pecado en nuestra vida porque Él nos va a seguir recibiendo.
A veces, y creo que nosotros en nuestra cultura lo vemos, lo que es gratis es lo que menos la gente valora. Uno de pronto hace un evento gratis, invita a mucha gente y llega poca gente. Pero cuando nosotros entendemos el costo que tuvo, porque gratis no fue, a alguien le costó todo, eso nos lleva a ese lugar de asombro y de maravilla. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación entre miedo versus temor. Les tengo un cuadrito para los que les gusta tomar notas. A mí me gusta ser muy maestra. Les voy a dejar que tomen una foto y lo vamos a quitar, porque si no se ponen a anotar. Entonces aprovechen, tómenle fotico, para eso tienen celular. Y lo vamos a quitar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces vamos a quitarlo de pantalla. Si algo tienen amigos que tomaron la foto, pásensela. Pero entonces vamos a hacer una comparación para que todos estemos en el mismo lugar analizando esto. Entonces, el miedo, la naturaleza del miedo es una emoción reactiva ante un peligro real, inminente o percibido. Entonces, un animal peligroso, una amenaza física. El temor es un sentimiento sostenido de respeto profundo, asombro y reverencia. El temor es un sentimiento sostenido de respeto profundo, asombro y reverencia. La motivación del miedo es supervivencia. Es un impulso que busca la autoconservación y la fuga, escapar del peligro. Entonces, el miedo, ¿qué nos hace hacer? Huir. El temor, la motivación produce adoración y obediencia. Es un impulso que busca la honra y la cercanía al objeto temido. ¿Ven cómo es de paradójico? Porque en medio de tener, volvamos a leer, dice, es un impulso que busca la honra y la cercanía al objeto al cual se le teme. Entonces, el miedo produce las ganas de huir, pero el temor produce las ganas de acercarnos. Entonces vamos definiendo, ¿todos estamos aquí? ¿Vamos captándola? Listo. Objeto, algo que puede dañarnos. Personas, circunstancias, la muerte, el fracaso. Miedo. Temor, algo que es grande y majestuoso, el poder de Dios o su santidad. Vamos separando los dos términos, ¿cierto? Porque creo que ¿a cuántos les había pasado que como que usaban las dos correlacionadas, ¿cierto? Temor y miedo. Pero la estamos redefiniendo cuando la aplicamos a Dios. Lo último, resultado del miedo, parálisis, ansiedad, huida, nos aleja de la fuente de la amenaza. Temor, sabiduría, obediencia y confianza, nos acerca a Dios en humildad. Entonces, si analizamos el miedo, está produciendo una parálisis. Y de pronto hay algunos aquí que de pronto han tenido una relación con Dios como de amor-odio por la religiosidad que los ha permeado. La santidad de Dios no debería producir en nosotros miedo, debería producir en nosotros temor. Y muchos de nosotros, y creo que todos los hemos experimentado, que cuando la embarramos empieza a venir vergüenza, empieza a venir miedo. Charlie lo explicó ayer cuando habló de Adán y Eva en el jardín, que en el momento que ellos pecaron y sus ojos fueron abiertos, ¿qué hicieron? Se escondieron. Hubo miedo. Ahora, ¿qué se rompió en ese momento? El temor. El temor se rompió en el momento que ellos tomaron del fruto. El respeto por la relación con Dios se perdió en el momento que ellos tomaron el fruto. Y entró el miedo. Aléjate de Él. No eres digno del que Él camine contigo. Entonces necesitamos entender estas dos cosas, porque si vamos a caminar en pureza, si vamos a caminar siendo puros delante de Dios, nosotros no necesitamos vivir una vida en miedo. Necesitamos vivir una vida en temor reverente. Son dos polos opuestos. ¿Todos estamos aquí? Muy bien.
Gracias, mano. Entonces, dijimos, el pecado producirá en nosotros miedo. El pecado producirá en nosotros miedo. Nos va a llevar a ocultar cosas, nos va a llevar a huir de Dios, de la responsabilidad, de la rendición de cuentas. ¿Saben? Y sé que tenemos varias iglesias aquí representadas y cada quien en su iglesia sé que tiene líderes. ¿Saben? Sus líderes no están ahí de adorno. Estamos aquí para acompañarlos y correr con ustedes. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas es el lugar donde destapamos el pecado y el enemigo pierde poder. Porque cuando entramos en ese miedo, lo que empezamos a hacer es ocultar. De pronto contamos la historia, pero a medias. Contamos la parte que nos conviene. ¿O acaso soy la única que ha pasado por eso? El miedo nos lleva a hacer eso y nos lleva a un lugar de esclavitud, porque a medida que tú arrancas escondiendo, te va a tocar esconder más y más y más y más, hasta que te vas a ver enredado en una situación que ni siquiera te diste cuenta en qué momento entraste. Pero el temor que trae convicción, no condenación. El temor es eso que viene al decir, la estoy embarrando, necesito salir de aquí. Necesito rendir cuentas con alguien, necesito confesar mi pecado, necesito sacarlo a la luz. En un momento de mi vida yo hice una estupidez, entre muchas, y recuerdo que tuve que ir a hablar con mi papá. Recuerdo que Elvira es una de nuestras intercesoras. Elvira me vio ese día y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, Elvira, hice esto. Y Elvira me dijo, tienes que hablar con tu papá. Y yo, ¿con mi papá? Yo, ¿tú qué? Yo, no, estás loca. ¿Cómo le voy a ir a hablar a mi papá de la estupidez que hice? Y recuerdo que yo entré a la oficina de mi papá. Dios bendiga a mi papá, es muy buen papá. Y recuerdo que yo me senté y le dije, pa, hice esto, te mentí de esto, etc. Y recuerdo que mi papá solo me hizo una pregunta, me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, pues sí, creo. Y me dijo, ok. Y se paró, estamos en su oficina. Él se paró y fue por su Biblia. Y me llevó a Salmos, donde David dijo, mientras callé envejecieron mis huesos. Y esa fue una lección que hasta el día de hoy nunca se me ha olvidado. Y fue mientras yo callé mi pecado, mis huesos empezaron a envejecer. Yo empecé a experimentar ansiedad como no la había experimentado nunca. Yo no podía dormir, no podía comer. Era asqueroso. Y David lo dice, lo que callamos envejece los huesos. Y el miedo siempre nos va a llevar a ese lugar de callar, a ese lugar de mantener oculto. La pastora mencionó el pasaje que dice, el pan que se come en oculto es delicioso. Entonces, a medida que vamos avanzando, quiero que tú vayas analizando, ¿estás caminando en un temor reverente o estás caminando en miedo? Porque también el miedo va a fisurar tu relación con Dios, porque nunca vas a poder realmente acercarte a Él, porque el instinto siempre va a ser huir. Pero si tú logras entender esto, te va a llevar a una relación íntima con Él, donde Él te va a avisar de antemano que la vas a embarrar. Ahora siempre va a haber la opción de que tomes la decisión que se te dé la gana, porque Dios no te va a coger con una pistola y decirte o tomas esta decisión o la tomas. Por eso tenemos una voluntad. Entonces dijimos, el pecado, ¿cierto? Produce miedo. La revelación produce temor. La revelación produce temor. Nos hace correr a Dios y nos lleva a arrepentimiento. Y este pasaje creo que es uno de mis pasajes favoritos en este momento. Y es Salmos 19, versículo 9. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En inglés dice, the fear of the Lord is clean. Es limpio, es puro. Entonces, estamos saliendo de acá, ok, ¿cómo llego a ese punto? Necesitas tener el temor de Dios en tu vida, porque eso es lo que te va a salvar la vida. ¿Tú quieres limpieza en tu vida? Necesitas más del temor de Dios en tu vida.
tú quieres caminar transparente e en integridad, necesitas subirle al temor de Dios en tu vida. Porque eso te previene de hacer estupideces. Yo hablaba con alguien hace poquito que había una situación en particular donde había una zozobra en mí que yo no entendía. Yo no les podía decir qué era, pero había algo en mí que no cuadraba con una situación. Y en un momento salieron cosas a la luz que yo dije, como que yo no había caído en cuenta. O sea, yo no sabía, yo solo tenía la inquietud, pero Dios sí sabía todo lo que había debajo. Y sabes, Dios te va a inquietar. A veces tú de pronto te vas a relacionar con alguien y hay algo en tu espíritu que te dice, para, frena. Y de pronto puede ser un amigo, una amiga que uno dice, no, re panas, re bien, pero hay algo en tu espíritu que te dice que no. Los que ya están trabajando, de pronto vas a hacer un negocio y hay algo en tu espíritu que te dice, para. El temor de Dios te va a llevar a obedecer esa voz inmediatamente. El temor de Dios te va a evitar un estrellón que se pudo haber evitado con un simple, ok, Señor, no entiendo el por qué, pero yo confío en tu liderazgo. Y quiero mostrarles de hecho esto. Vamos a ir a Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, voy a leer de la… se me fue, ¿cómo se llama esta versión? Voy a leerles de la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, gracias. Y es la historia de Abraham con Abimelech. Entonces, Abraham llega con Sara a este lugar donde está este señor Abimelech. ¿Es un rey? Es un rey. Y Abraham, por miedo, presenta a Sara como su hermana. Y Sara pues era su esposa. Obviamente pues en ignorancia Abimelech no sabe esto. Y Abimelech quiere tomar a Sara para él, ¿correcto? Pero pues estaría cometiendo adulterio, pues porque es la mujer de otro, ¿no? Ahora Abimelech no sabía esto, porque Abraham le dice, no, es mi hermana, todo bien. Y de pronto hay situaciones donde nos están diciendo, no, todo bien, no está pasando nada. No, todo bien, sí, o sea, lo que sientes es lo que debe ser por esa persona, la impresión que tienes en el trabajo es la correcta, mándate por ahí. Pues haz un poquito de trampa, nadie se va a dar cuenta, ¿cierto? Y en este momento él realmente es ignorante de lo que está pasando detrás. Y vamos a leer desde el versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Eso es temor. De una vez frenó. Dijo, espérate un momento, yo no sabía. Y me encanta lo que sigue. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe de cierto que morirás, tú y todos los tuyos. Entonces vemos un hombre que no tenía ni idea en lo que se estaba metiendo, pero un hombre que tenía temor de Dios. Entonces Dios le advirtió a tiempo y le dijo, para, un momento. Pero fíjense que Dios le dijo, si no lo haces, si tú pasas por encima de esta dirección hay consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? El temor de Dios nos va a detener a tiempo. El temor de Dios te va a avisar con tiempo que estás metiendo la pata, porque Él es bueno. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando Él te avise? ¿Vas a hacerte los oídos sordos o vas a decir, perdóname Señor, yo no sabía? Perdóname Señor, yo me equivoqué. La pastora de hecho esta mañana lo mencionaba. No es dar una vuelta a 360 porque vuelves al mismo lugar que antes. Es dar un 180 y cambiar de dirección de inmediato. El temor de Dios te lleva a responder rápido. Y me encanta el versículo 6
Porque Dios le dice, Dios sabía que Abimelec no sabía. Lo voy a decir otra vez, Dios sabía que Abimelec no sabía. Y se le dice, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no dejé que la tocaras. Dios, si tú tienes un temor reverente de Dios, Él te va a guardar de cometer estupideces. Porque Él conoce tu corazón. Hay momentos donde uno sabe lo que está haciendo y todos lo sabemos. Pero hay otros momentos donde de pronto estás enredado y tus emociones no te dejan ver. Como dijo la pastora esta mañana, no hay nada peor que estar genuinamente equivocado. Pero en esos momentos cuando estés genuinamente equivocado, ¿sabes qué te va a salvar? El temor reverente de Dios. Por eso es tan importante. Y esto es lo loco, que no todo el mundo va a querer llegar a ese lugar. ¿Cómo lo sé? Porque en Moisés lo vemos. Vamos a leer Éxodo 20, versículos 18 al 20. Versículo 18 dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Versículo 20, Moisés dice, no tengan miedo. Les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. ¿Vieron cómo se distinguieron las dos palabras claras? Moisés les dice, esperen, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque todos estaban viendo la majestuosidad de Dios. Todos observaron los relámpagos, los truenos, la majestuosidad y la inmensidad de Dios. Pero lo que me voló la cabeza con esto es que uno diría, como es paradójico, ¿no? Él dice, no tengan miedo, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba, para que su temor hacia Él les impida pecar. Entonces uno dice, ok, pero les dice no tengan miedo y después les dice como para que el temor de Él esté en ellos. Pero por eso es, porque son dos cosas distintas. Él viene a probar qué tanto temor reverente posee el pueblo de Israel por Él. Porque eso los va a impedir pecar. Eso les va a impedir pecar. Y sabes, yo creo que hoy hay una invitación de Dios a que poseas temor reverente. No tengas miedo. Ten temor de Dios. ¿Tú quieres vivir una vida santa? ¿Quieres dejar de hacer las cosas con las que vienes batallando? Necesitas amar a Jesús, pero necesitas temer a Dios por igual. No puedes hacer la una sin la otra. Estamos bien callados, pero creo que es porque el Señor está orando. Amén. Salmos 24. Versículo 3 al 6, y acá lo que les decía, no todo el mundo decidirá subir. De hecho, este pasaje lo tenemos en la casetica. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor y la justicia de Dios de su salvación. Tal es esta generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Y acabamos de hablar de Jacob. En la transparencia. Por tu nombre. ¿Quién subirá? ¿Estás tú esperando que otros suban por ti? ¿Saben que cuando hicimos la caseta, obviamente todos han pasado por ahí a ver como la casetica luz adentro? ¿Todos? ¿Sí? Levantan la mano para ver. ¿Están vivos? Muy bien. Cuando hicimos eso, de hecho Fabi fue el que me preguntó que si la idea era que uno pudiera leer el reflejo.
Y pues para eso hubiéramos tenido que poner las letras al revés en la casa, pues para que ustedes pudieran leer el reflejo. Y la verdad estamos fregando, pero esto salió de mi espíritu. Yo le dije, no, Fabi, porque ellos no tienen que vivir del reflejo, necesitan mirar adentro de ellos. Para tú poder leerla, necesitas mirarla. No puedes mirar el reflejo, el destello. Y el problema es que muchos de nosotros estamos mirando los destellos o el reflejo de lo que Dios está haciendo en otros. Mira qué bonito alumbra la casa de... ¿Cuándo te vas a atrever tú a mirar adentro de la casa? Tú. No vivas de los destellos de los demás, porque fácilmente serás corrompido, porque no hay una relación real de por medio. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá? El de manos limpias y corazón puro. De hecho, para esta conferencia compusimos una canción que fue la que cantamos anoche y no me acuerdo si esta mañana la cantamos. Pero hay un pedazo que dice: no importa el precio a pagar ni lo que tenga que esperar, quiero encontrarme contigo, que mi vida sea el altar. ¿Sabes? Subir el monte tiene un costo. Hay algo que Stephanie Gretzinger dice y a mí me encanta. Ella dice: lo que Dios pide no es difícil, solo te pide todo. Solo te pide todo. Y yo te hago la pregunta: ¿quién subirá? ¿Vas a subir? ¿Tú te atreves a subir al monte donde están los relámpagos, donde están las voces, donde están los truenos? ¿O vas a seguir esperando que alguien más suba por ti? Entonces, de hecho, para poner en perspectiva la inmensidad del Dios al que adoramos, que yo espero que con esto genere en nosotros lo que generó en mí cuando tenía como 12 o 15 años. Yo vi una enseñanza, y les animo a que después la busquen, de Louis Giglio, que es de Passion en Estados Unidos, y esa enseñanza se llama How Great is Our God? Cuán grande es nuestro Dios. Y en esa enseñanza Louis Giglio pasa por muchos temas, pero en un momento habla de las estrellas y su inmensidad. Esa enseñanza me arruinó de por vida, en el buen sentido, porque nunca más pude ver a Dios igual. Entonces vamos a hacer ese mismo ejercicio. No me voy a adelantar. Nuestro Sol, nuestra hermosa estrella de nuestro sistema solar. Todos la hemos visto, ¿cierto? Nuestro hermoso Sol se ve potente, ¿cierto? Nuestro Sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros. 150 millones de kilómetros de nosotros. Y aún así te calienta. Lo estás sintiendo, lo estás experimentando. Y aún, ¿alguien ha mirado el sol? Yo creo que todos, de chiquitos alguna vez lo hicimos, o todavía. No me sorprendería. Dejémoslo ahí. Es gigante, es inmenso. Vamos a poner esto en perspectiva. Si la Tierra fuera una pelota de golf, para que lo entendamos así. Si la Tierra fuera una pelota de golf y lo ponemos en perspectiva, el Sol tendría que ser de 4.5 metros. Nosotros hicimos como un ejercicio, ahí creció. ¿Cuántas tierras creen que caben en el Sol? ¿Cuántas? No. ¿158? ¿Quién da más? Les voy a decir. Si la Tierra fuera una pelota de golf, cabrían 960,000 tierras en el Sol. Ok, eso no me voy a nadie. Quiero que pongan en perspectiva esto. Y en algún espacio de aquí estás tú. Eso quiere decir que son suficientes pelotas de golf para llenar un bus escolar, completamente lleno, un bus escolar de estos. Si la Tierra fuera una pelota de golf. Y no se preocupen, no hay más. Jan, si me ayudas. Para la siguiente vamos a necesitar entender un poco las dimensiones, porque yo creo que todos podemos alcanzar a entender 1 millón, ¿cierto? 2 millones.
de pronto, y más en Colombia porque pues 100 pesos sucesivamente, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio para entender en tiempo la magnitud de la cantidad de números de los que vamos a hablar a continuación. Si yo les dijera hace 1.000.000 de segundos, ¿hace cuánto creen que fue? Escucho, bótenlas. ¿1 hora? ¿10 horas? ¿Quién da más? 10 días, correcto, 11 días y medio. 1.000.000 de segundos nos llevaría de vuelta a principios de noviembre. Ahora, 1.000.000.000 de segundos, ¿cuánto creen? 6 meses, ok, ¿1 año? ¿Dijeron? 1.000.000.000 de segundos nos llevaría de vuelta al año 1993. Eso equivale a 31.7 años. 1.000.000.000 de segundos. 1.000.000.000 de segundos. ¿Cuánto creen que es? Ya todos, no, ya, no. ¿400 años? 31.709 años. Si dijéramos hace 1.000.000.000 de segundos, nos llevaría de vuelta al año 29.684 antes de Cristo, lo cual pues no, realmente no aplica, pero eso es otra historia para otro día. 1.000.000.000 de segundos. Entonces quiero hablarles de la siguiente estrella. La siguiente estrella se llama Betelgeuse o Betelgeuse, así como en la película. Es una estrella súper gigante y es roja en la constelación de Orión. Entonces aquí la vemos, me voy a quitar. Aquí está, Betelgeuse. No dice, ay, tan bonita, ¿cierto? Espérenla. Esta estrella está a 427 años luz de nosotros. Eso quiere decir 9.4 trillones de kilómetros de nosotros. Es el doble del tamaño ¿de qué creen? No, queridos, de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Eso quiere decir que no es el doble de este tamaño, es el doble de este tamaño. Betelgeuse. ¿Eso qué quiere decir? Si la Tierra fuera una pelota de golf, entonces el que quiera hacer este ejercicio, viajen a Nueva York y van a agarrar su pelotita de golf y la van a llevar al Empire State Building. Este edificio mide, ya les digo, 443 metros de altura. Van a agarrar su pelotita de golf, la van a poner en el piso, van a mirar hacia arriba y van a imaginarse 6 más de ese edificio encima. Ese sería el tamaño de Betelgeuse si la Tierra fuera una pelota de golf. Inimaginable, ¿cierto? Les voy a volar más la cabeza. Podrías caber 262 trillones de tierras en Betelgeuse. Podrías caber 262 trillones de tierras en Betelgeuse. Eso es lo suficiente como para llenar el Superdome de Estados Unidos. Es este estadio que mide 77.1 metros de altura y 207 en diámetro. ¿Podrías llenar este estadio con pelotas de golf? Ya les digo cuántas veces para no tirármela. Podrías llenar este estadio de golf 3,000 veces. Son números loquísimos, ¿cierto? Pero ¿no sienten como la pequeñez nuestra es revelada? Porque Salmos, capítulo 33, versículos 6 y 7 dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, y sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos.
Si la tierra fuera una pelota de golf, podrías llenar ese estadio 3000 veces y equivaldría a lo que podrías meter en Beetlejuice. Pero esa no es la estrella más grande. Yo busqué cuál es la estrella más grande encontrada hasta este momento. Es la estrella Stephenson 218. Y como les dije, de hecho en la prédica de Louis Giglio en ese momento todavía no habían encontrado esta estrella. Y yo recuerdo cuando yo escuché esa enseñanza, como que me sacudió el hecho de que somos diminutos. Pero el Dios del universo te ve y te conoce por nombre. Eso produce un temor reverente. Stephenson podrías caber cerca de 10.000 millones. Es de hecho 10.000 millones de veces más grande que el Sol. 10.000 millones de veces. Ahorita hablamos que hace 1.000 millones de segundos eran 1993, ¿no? 10.000 millones. Es 10.000 millones de veces más grande que el Sol. Eso quiere decir que aproximadamente cabrían 10.000 millones de soles en ella. De soles, no de tierras. Ya les doy el dato. Si la Tierra fuera una pelota de golf, cabrían 13 cuatrillones de tierras en Stephenson. ¿Cuánto es eso? Preguntarán. Vamos a ver la isla de Puerto Rico, ¿cierto? Si me ayudan con la imagen. Esto es desde un satélite. Tú podrías llenar la isla de Puerto Rico con pelotas de golf. Y la altura de esto equivaldría a 6 veces la altura de Mount Everest. El monte Everest se tendría que multiplicar 6 veces. En perspectiva, elegimos esta imagen porque quiero que vean la Tierra, nuestros pequeños y hermosos edificios que creemos que son inmensos e impresionantes. Y esta es una montaña. Podrías llenar a Puerto Rico de pelotas de golf y su altura daría 6 veces la altura de esta pequeña montaña si la Tierra fuera una pelota de golf. Sela. Salmos 33, 6 al 7. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Una vida de pureza se desarrolla cuando conoces el temor reverente de Dios. Para mí, conocer esto de Dios es que ni siquiera nuestro cerebro puede captarlo de lo inmenso que es. A mí esto me destruyó. Porque aquel que sopló y dio a luz a esas estrellas y las que no conocemos que son más grandes, ese te formó a ti. Y ese conversa contigo. Ese Dios omnipotente envió a su Hijo por tu vida. Levítico 10:30 dice: entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Dios no es un genio de una lámpara.
un Dios magnífico, gigante, que merece honra y reverencia. Y el temor de Dios es limpio. El temor de Dios es limpio. Y quiero que nos pongamos de pie. Y si el resto de la alabanza me acompaña, vamos a entrar en nuestro tiempo de adoración. No hay presión en agenda, porque tenemos calculado precisamente este espacio. Pero quiero que pienses en la inmensidad del Dios al que adoras. La inmensidad de aquel que te ama y te conoce. Y vamos a orar juntos. Y si tú te atreves a hacer esta oración, esto ha venido transformando mi vida en los últimos 2 meses. Me ha sacudido profundamente. Porque el temor de Dios es lo que te va a mantener puro. El temor de Dios es lo que va a mantener tu vida limpia y sin mancha. Porque en el momento que estés metiéndote por donde no debes, ese temor te va a jalar para atrás a tiempo. En el momento que tú estés desviando a derecha o a izquierda, ese temor reverente te va a jalar y te va a volver a poner en el camino. Entonces vamos a orar esto. Y los que quieran hacerlo lo pueden hacer, pero yo les voy a guiar. Pero ha sido una oración que la verdad me ha transformado ahorita. Y es una oración donde queremos experimentar ese temor reverente, la inmensidad de Dios, que tú dimensiones en cuanto a Él la pequeñez. Para Dios nada queda muy grande. En perspectiva ya nuestras situaciones son pequeñas. Esa sensación de pequeñez nos lleva a un lugar de honra, de reverencia, de respeto, de admiración, de asombro por Él. Entonces, si tú quieres hacer esta oración, yo te voy a guiar y después voy a orar por nosotros y vamos a entrar a adorar. Si pueden también ayudarme a apagar las luces del auditorio, que esto sea un momento bien íntimo para cada uno. Y si tú quieres hacer esto, vas a decirle: Señor, yo te he conocido, pero quiero conocerte más. Yo te he visto, pero quiero ver más. Revela tu temor reverente. Yo quiero tu temor reverente en mi vida. Sacude mis cimientos y revélate a mí como nunca lo has hecho.